¿Qué mitos crees que gobiernan al mexicano? Qué buena pregunta. Te hubiera podido contestar en el caso del italiano, me lo sé de memoria. El mexicano es muy misterioso para mí. Te puedo decir ¿Qué mitos gobiernan al mexicano? Ay, Dios. Quizás sí. Habla de los mitos que gobiernan. ¿Sabes qué? Mira, sí, yo pienso que en nuestra tradición occidental cargamos con mitos que vienen de Grecia, de Roma. ¿Y por qué no sería estúpido negar que el politeísmo mediterráneo también está fuera del Mediterráneo? Celtas, germanos, tienen una mitología parecida a la griega, no es la misma. Esto salva la idea de Jung de que la psicología de un pueblo tiene sus arquetipos. Ahora, en el mexicano yo creo que se mezclan la tradición europea con el español y la tradición india, que no conozco bien, y digo india en este término que no significa nada, de todas las tradiciones de México. Te puedo decir una cosa, mira, no conozco suficientemente la religión de aquí como para decirte qué mito hospeda el alma mexicana, pero sí una cosa te puedo decir. Hay una voluntad de dar la muerte actualmente que me impresiona mucho. Es, por ejemplo, si nosotros analizamos el narcotráfico con los instrumentos horizontales de la psicología social, la sociología y todo, creo que no penetramos este death wish que tiene la gente ahora, que me impresiona mucho. México siempre ha celebrado la muerte como una presencia, pero ahora más que celebrarla la distribuye, no sé cómo decir. Yo he leído también, como lo habrás hecho tú, Rolando, como tal vez todos estos jóvenes, que un tiempo había más homicidios en México. Pero no importa el número de los homicidios en este caso, importa el hecho de que desde hace 5 o 6 años estamos en una especie de epidemia incontrolable. ¿Ves? No es posible explicar el por qué fusilar a pequeños vendedores de droga cuando bastaría con amenazarlos, me explico. Debe ser evidentemente un deseo de dar la muerte. Hay un placer. Sí. Sí, y esto se hace más complicado porque a veces se da la muerte ajena cuando se quisiera darlo a uno mismo. Es muy complicado, ¿no? No se juega con esto. Esto es lo único que te puedo decir. Sí, no conozco suficientemente bien la cultura mexicana. Conozco a mexicanos, no la cultura mexicana. Pero conoces, digamos, tanto la dimensión religiosa que resulta sí. muy importante o fundamental, ¿no? Para esta cuestión de la identidad, ¿no? Y en este sentido va la otra pregunta, comentario, ¿no? México es, como tú lo has reconocido, un país con una profunda dimensión religiosa, y esto es desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Uh-huh. Y tras la conquista española heredamos un catolicismo muy arraigado en nuestra cultura de diversas formas y a diversos niveles. Uh-huh. Pero Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir? Una vez que se han derribado todos los absolutos y se han derribado los valores, ¿qué papel crees tú que hoy juega la religión, en especial la religión cristiana, el cristianismo como tal? Yo creo que Nietzsche se equivocó cuando dijo que, bueno, querer ver a Dios como la fuente de los valores es ver una parte de Dios. Es como ir a visitar New York y ver nada más Wall Street. Es más, creo que a Nietzsche se le escapó que Dios podía ser más, o tal vez lo sabía tanto que quiso, ¿cómo te puedo decir?, reducir el problema a un mínimo foco. El tipo de Dios que yo vislumbro, que yo he visto, no tiene nada que ver con el que te da los valores. ¿Te has fijado? Mira, te quisiera hacer una observación así,
que es más una pregunta, Rolando, porque la verdad no entiendo. El cristianismo, al hacerse cada vez más humanista, en el sentido de a exaltar sus lados pacíficos, pacifistas, respetuosos de la diversidad, todos rasgos contrarios a una religión que merezca este nombre, o sea, segura de sí misma, ha dejado la cubierta más corta para dos cosas. Una es la sexualidad y la otra es el gusto de la sangre. El cristianismo ha tenido evidentemente que simbolizarlo en la misa, es obvio. Por esto el cristianismo es civil, es nuestra civilización, porque ha sustituido los sacrificios humanos con los sacrificios, no digamos simbólicos, sino los católicos nos dan encima, pero pues con un sacrificio por pan y vino, en lugar que carne y sangre. Ha llegado un momento en que urgen tremendamente, y no sé por qué, la sangre de verdad y la carne de verdad. Y creo que mucha gente se le hace más fácil liberarse de problemas inventándose, mas las religiones no se inventan, esto es lo que me preocupa. El culto nuevo a la Santa Muerte. Es como si la Santa Muerte, en realidad, más que un invento de algún narco místico, fuera la emergencia de este deseo de muerte que tenemos encima. Y lo peor es que no tenemos salvación, Rolando, porque el deseo de muerte el hombre siempre lo ha sentido, pero un tiempo le daba forma con ritos, con las ejecuciones públicas, con los linchamientos, con las persecuciones. Ahora que no lo podemos hacer, porque no hay pena de muerte, y porque hasta el Estado, que en realidad es un ogro, se quiere ser humanista, para entendernos. Los ritos sirven para que las cosas desagradables tengan lugar sin ser demasiado destructivas, así como dice Freud de las neurosis. Transferencia. Sí, simbolización, digamos, metáfora y metonimia, como lo dice Freud. Ahora, todo lo que no pasa a través del símbolo y no es elaborado a través de una necesidad, porque el símbolo y el rito te dan cuenta de una necesidad, vuelve a sumergirse en lo, ¿cómo te puedo decir?, en lo informe, y sale como informe. Un tiempo tenían en este país, en España, en Colombia, en Venezuela, en parte de la América Latina, la corrida de toros como fenómeno masivo de la puesta a muerte, ¿no?, el sacrificio, y la misa, y las guerras, y la severidad. Ahora ya no hay nada de esto. Entonces, la necesaria voluntad de muerte y de destrucción se encausa para otro lado, si como no es simbolizada, no es vivida como tal, no es madurada. Y vemos jóvenes de 15 años con la pistola en la mano, que mueren de pistola a 15 años. Creo que esto no lo van a entender los que pretenden salvar a México a través de más empleo, más estudio, más educación. Está diciendo que de cierta forma estas formas culturales que ahora se desmontan en relación a los derechos humanos o a los derechos de los animales han cumplido una función vital, sí, de equilibrio. Sí, estoy diciendo esto, porque la muerte existe y la muerte dada por el hombre existe, y si no la vives bajo mito y rito, se te esfuma, se te escapa, no te tiene sentido, y es como la caja de Pandora, se rompe y todo se va por el aire. ¿Me explico? Rolando, yo no creo que al hombre se le hace más bueno a fuerza de sermones. Pórtate bien, sé educado. No, no es así. La llave de oro del alma humana nadie la tiene. La Iglesia, cuando menos tenía
una idea del mal como real y como tan real que nunca se puede con él. Nosotros creemos que se puede hacer menos del mal, y esta es una gran ingenuidad. Además, ni sabemos si definirlo mal, ¿te has fijado? Somos tolerantes con todo, ¿no? El resultado. Es esto. Sí, es esto. Es esto, esta anarquía. Otro tipo de preguntas que quizás nos alejen un poco de este pesimismo de reconocimiento de la realidad. Y mis preguntas irían en el sentido de, bueno, el papel de la filosofía en la universidad. ¿Por qué es importante para ti la enseñanza de la filosofía como parte de lo que representa? Y también te tendría que preguntar qué representa para ti hoy la universidad. ¿Cuál sería la utilidad de la filosofía en la formación universitaria? ¿Y cuál crees tú? Y preuniversitaria. Y preuniversitaria, sí, importante tu observación. ¿Y cuál crees tú que sea el costo de prescindir de la filosofía? Como tú bien sabes, lo que está sucediendo en México, ¿no? Fundamentalmente en el bachillerato, y que ahora puede repercutir en nosotros en un mediano corto plazo. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación de la filosofía en la universidad? Gravísimo, como lo ves tú seguramente, como lo ven muchos de nuestros compañeros, Rolando. Sí, por definición, hemos dicho antes que el filósofo es un investigador incesante, uno que nunca se cansa de buscar. Se necesita formación filosófica en todas las carreras, previa obviamente, porque es altamente técnico, no puedes dar a fuerza clases de filosofía. Porque ninguna ciencia puede progresar si no hay gente capaz de poner en cuestión sus mismos fundamentos. Entonces, gente sumamente ignorante con un título no se debería dar. Ayer ese señor estaba hablando de ejecutivos de alto nivel de la Secretaría de Educación, capaces de decir, filosofía, ¿para qué la puede enseñar cualquiera? Son dos cosas, ignorantes y arrogantes, porque no saben qué es la filosofía. Si no, no dirían esto. No me sorprendería que alguien hablara de fisiología en lugar que filosofía, por su nivel. Imagínate si no es importante, es importantísimo, pero a la universidad le sirve dinero de los padres que mandan a los hijos a estudiar y que quieren que los hijos ganen pronto su dinero, porque les pesa, etc. Entonces, con políticas como esta, reduciendo el ambiente de la filosofía, reduciendo la importancia de la filosofía, se obtienen unos técnicos con las cabezas vacías, ignorantes, y unos hasta arrogantes porque creen. Ni siquiera ideólogos. No, ¿más de qué? Porque esta es gente que no sabe. Repito, cuando uno se atreve a discutir el papel de la filosofía, quiere decir que es una bestia. Solo una bestia lo puede decir. Uno a quien no le importa ser crítico. Es scemo. Punto. Y siguiendo con estas preguntas incómodas, no para mí, espero que las lean estas cosas. Es inútil, al cabo no nos tomarían en serio. Yo espero que sí. Y siguiendo con las preguntas incómodas de las cosas que nosotros como profesores tenemos que hacer, entre ellas esta idea de la modernización curricular y la cuestión de las competencias que de alguna manera hemos comentado, grosso modo. Siendo muy propositivo y muy optimista y con la mejor voluntad del mundo, ¿tú cuáles dirías que son las competencias filosóficas que necesitamos? Bien. Capacidad de lectura básica en varios idiomas. Para no hacer la cosa demasiado complicada, porque en 5 años de curso aquí no se puede, a menos de dedicarse de veras a eso, que sean capaces de controlar traducciones. Y más en un país que importa el 95% de la producción filosófica. Segundo, si ahora quisiera que fueran competentes en artes,
incluyendo la música, obviamente, que es lo más complejo, pero... ¿Será parte de, digamos, de esta sí. problemática, de esta filosofía académica o academicista, sí, desvinculada del mundo que yo he sostenido por ahí, de la filosofía de la Torre de Marfil, diría nosotros? Sí, en parte es esto, y se nota del lenguaje que usamos, ¿no? Pero del otro, Rolando, tampoco se le puede pedir a nuestra facultad esto. Debería ser una reforma de los estudios medios superiores, porque no solo aquí tenemos que formar filósofos, es decir, tenemos que matarlos sobre los básicos, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Nietzsche, Marx. Esta gente, tampoco le podemos dar clases de historia del arte y cosas por el estilo, pero deberían saber de esto, porque si no, eres un bárbaro especialista, y no solo todos podemos ser menos esto. ¿Ah? La clásica barbarie del especialismo. Pero, sin embargo, cuando uno dice, soy especialista en filosofía, ok, ma ¿cómo puedes haber entendido, no sé, Kant si no entiendes a Mozart? Hay una relación, y lo interesante es que tú la encuentres, o que la tengas por cierto. Oh, es obvio, es difícil, Rolando. Deberíamos aquí ser sacerdotes de los clásicos, de acuerdo, y tener a otros sacerdotes de la propedéutica a lo clásico, que son las artes. Imagínate en una ciudad donde casi no se representa teatro, o si se representa son trivialidades. Casi no hay ópera no hay. Hay conciertos, gracias a Dios, sí, pero en 1 o 2 salas. Tienes que cruzar media ciudad para ello. Es evidente que a Monterrey le interesan otras cosas. Por eso creo que debemos luchar. Otro problema, Jean Piero, la formación de los formadores. Dice por ahí Pierre Hadot que en la actualidad hay profesores de filosofía, pero no filósofos. ¿Te acuerdas que decía Schopenhauer? Que los profesores de filosofía normalmente es gente que vive de la filosofía. En cambio, el filósofo solo vive para la filosofía. Mira, te quiero dar una respuesta la más honesta que pueda. Si no solo fuéramos el 98% no solo serían ejecutores de músicas ajenas. No hay nada malo en esto. Uno puede ejecutar muy bien una pieza ajena y otro menos bien. El filósofo es el creador de lo suyo, digamos, uno que compone. Llegamos después de 2600 años de filosofía, no es tan fácil. Al punto que ahora lo mejor que se le ocurrió al deconstruccionismo y al pensamiento postmetafísico es la disolución de la filosofía en la poesía. No me parece que sea una gran... ¿qué te quisiera decir? El verdadero filósofo es un caso, es un maestro, es una maravilla encontrar uno así, es difícil. Es mucho más fácil formar 100 profesores de filosofía que un filósofo. Porque nosotros sabemos cómo, tenemos una tradición, etc. El filósofo a lo mejor es como Cristo, si vuelve no te das cuenta. O si vuelve lo sacrifica. Seguro. Mira, ¿sabes qué? Rolando, me encantaría que nos sacrificaran. No nos sacrifican porque no nos ven, porque no existimos, porque no somos nadie. Si fuéramos de veras peligrosos, nos sacrificarían. Seguro, encontrarían la manera de o corrernos, o si dijéramos algo que más no. ¿Ves? Podemos ser, somos de adorno. No de Theodor Wiesengrund, somos de adorno. Servimos a demostrar que la sociedad es culta, pluralista y democrática. Existen facultades de filosofía, dunque. O sea, somos integrados y chics. Beh, chic. Yo quisiera ser chic, no estoy muy seguro. Integrados, en el sentido apocalíptico, integrados de eco, no entiendo. Somos integrados porque yo creo que todos son integrados. Yo no conozco ningún no integrado. Hasta los narcos son integrados. Es un mundo en el cual hay lugar para ellos. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Sabes? A veces pienso que es más suerte ser dejados en paz a estudiar. Porque si fuéramos importantes nos pedirían participar a, no sé, manifestaciones,
estrechadas de manos con funcionarios, acompañar a políticos. Terrible.